Le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Carlos Herrera Descalzi. En su momento ha sido ministro de Energía y Minas, también ha sido decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Carlos Herrera, muy amable como siempre, muy gentil. Buenos días, señor Hernández. Para mí siempre es muy grato poder conversar con usted. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente estamos en alarma, ¿no? Lo ocurrido recientemente en Patás, que es una sucesión de hechos en la Sierra de la Libertad, nos pone nuevamente frente a un tema bastante delicado, ¿no? Como no solamente es el avance de la minería ilegal, sino que esto va asociado al tema de la criminalidad organizada, ¿no? ¿Por qué como Estado no hemos sido capaz en su momento de enfrentar la minería ilegal? Y lo que ahora vemos es una sucesión de hechos que no solamente se concentran en Patas, podemos verlo también en otros puntos del país. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad? Claro, yo me he hecho esa pregunta porque no es sencilla de contestar, ¿no es cierto? Entonces, cuando una actividad es muy pequeña, se puede camuflar, pero estamos hablando en el caso específico de Patás de una actividad donde primero se vuela una torre de transmisión que está bastante lejos del sitio de los hechos y automáticamente entra un grupo de personas a los socavones de la mina. Estamos hablando de más de 1.000 camiones por día que pasan por un puente. Estamos hablando de un producto que se transporta en camiones hasta plantas reducidoras, concentradoras, y de ahí sale un producto. Y estamos hablando también de que ese producto seguramente en su mayoría sale de las fronteras del Perú para ser nacionalizado en otros países y exportado como oro de otros países. La escala a la que esto se realiza es muy notoria y es muy difícil de pensar que se pueda efectuar en la forma como se está efectuando sin que tenga aliados, sin que tenga diversos aliados en distintas instancias, ¿no? Entonces, leyendo el comunicado de la propia empresa señala dos puntos, ¿no? Directos en su comunicado. Habla de, por decirlo, una reacción muy lenta, muy tardía de lo que sería la gerencia de energía y minas del gobierno regional de la zona. Y también habla de una actitud parecida de la fiscalía. Entonces, la preocupación de esto es que realmente estas actividades se puedan estar llevando a cabo porque tienen aliados en el Estado, por decirlo así, ¿no? Ahora, el tema, tal como usted lo ha notado, ¿no? Ya no solamente estamos viendo los sucesos de Patás, ¿no? Porque si buscamos que extrapolar esto, podemos citar una situación que se presenta ya de manera muy puntual en varios puntos del país, en Piura. Usted ha sido ministro de Energía y Minas, conoce lo que ocurre en Lomas, en Sapillica, en Paima, en Ayabaca, ¿no? En Puno, Ananea, Rinconada, en Madre de Dios, La Pampa, ¿no? ¿No? En la frontera con Ecuador, en Condorcanqui, ¿no? En la zona del Alto Cenepa, ¿no? En Loreto, el río Nanay, la triple frontera, ¿no? En Arequipa, ¿no? En Chala, en Carabelí, y le puedo citar otros ejemplos. La gran pregunta es, si no hacemos nada, esto va a seguir avanzando, pero está avanzando de una manera más peligrosa, ya no solamente la devastación ambiental, sino la devastación social, porque esto va ya de la mano con la criminalidad organizada. O sea, ¿cómo enfrentamos, ya no desde las direcciones regionales de energía y minas, que son incapaces o no tienen la capacidad de poder enfrentar este tema? ¿Cómo lo enfrentamos de manera integral? Y yo creo que el tema, como le dije en mi análisis, ¿ya? No puede sobrevivir si es que no tiene el apoyo en en las ramas del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, si no tiene algo de apoyo en la policía, etcétera. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo podemos tener control allí, ¿no? Porque, mire, usted lo mencionó, es la alianza
de dos actividades, ¿no? Uno es la criminalidad, ¿no? La criminalidad abierta, y otra cosa es la minería ilegal. Hay que pensar también que esta actividad está protegida por un escudo, llamémoslo así, que se le da a la minería artesanal o a la pequeña minería. La minería artesanal es casi una actividad de subsistencia que se efectúa porque pues en el Perú no hay suficiente trabajo y además es un país rico en oro. Pero las personas que entran las que han actuado en Patás para tener clara la imagen son personas que han entrado con visores nocturnos, porque lo que ellos hacen es vuelan una torre en un sitio lejano, se apaga la luz, ya no se puede detener las operaciones mineras. Entonces ellos tienen grupo electrógeno, tienen visores nocturnos, tienen herramientas suficientes para actuar ahí, y roban de sus propios socavones que ellos mismos han excavado y de los socavones de la empresa. Y eso lo pueden evacuar. Una operación de ese volumen, donde hay el caso donde se han enfrentado con armas, ¿no? Es como para decir, escaló ya demasiado, ¿y por qué no se corta? No, creo que es solamente voluntad del gobierno y también se requiere el apoyo del Congreso. Lo de extender el reinfo viene a ser el escudo transitorio en un periodo transitorio que nunca tiene cuándo acabar para proteger a la minería artesanal y a la pequeña minería. Y en realidad, en la práctica, es el escudo de la minería ilegal. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, creo yo que hay falta de voluntad del Estado en su totalidad, ¿no? Cuando revisamos los momentos actuales del país, anoche lo escuchaba en una persona, en un canal de televisión, concuerdo plenamente con su opinión. Este es un momento tan difícil porque hay desconfianza en las instituciones del país. ¿En qué institución se puede confiar en estos momentos? Nosotros hemos pasado crisis en el pasado, nos han ocurrido crisis en el pasado, pero siempre han habido instituciones que han salido adelante, sin ir muy lejos, sin ir muy lejos. Durante el gobierno anterior al actual, cuando se iba a perpetrar un golpe de Estado. El golpe de Estado no se perpetró porque varias instituciones lo impidieron, no, inclusive las personas. Entonces, ¿estamos hoy en la misma situación? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Porque eh, es inadmisible que en esa escala, la escala en la que se puedan producir los hechos, haya un desafío al poder del Estado. El poder del Estado es enorme. Tendría cómo controlar por la fuerza y por la ley. Tiene la ley y la fuerza para poderlo hacer. Y sin embargo, pasan delante de los ojos de la vigilancia 1.000 camiones por día, más de 1.000 camiones por día. Yo recuerdo, por ejemplo, en una visita hace unos 4 años a la ciudad de Seúl, cuando enseñaban el control del tráfico, el poder, la potencia de las cámaras y de los sistemas de vigilancia le permitía a uno, pues, controlar a kilómetros de kilómetros actividades. Entonces, ¿cómo es que no se puedan controlar estas actividades que están relativamente cerca, ¿no? Y hay que preguntarse y hay que analizar cuál es la actitud de las diversas autoridades que están implicadas en estas, ¿no? Desde el gobierno local y sus capacidades hasta el gobierno nacional. Ahora, hace unos días la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, con justificada razón, a través de una nota informativa, refería que la minería ilegal busca que desplazar a las actividades productivas formales que aportan a la reactivación en el país, ¿no? Y en esto hay que ser bastante claros, ¿no? Las actividades formales generan desarrollo, generan trabajo formal, aportan con los tributos, ¿no? Tenemos el tema del canon, tenemos el tema de las regalías. Y usted acaba de anotar algo bastante interesante, ¿no? ¿Para qué sirve el reinfo, no? Es una suerte de protección. Yo, en reiteradas oportunidades, he dicho, el reinfo para muchos sirve como un pasaporte para lo ilegal. Entonces, Sí, es correcto. mientras nosotros no entendamos esta realidad, pero lo más peligroso es lo que dice la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que se busca que desplazar a las actividades productivas formales. En aquella zona donde hay operaciones formales se ingresan y nadie los saca.
Eso es lo que está ocurriendo en el Perú en estos momentos, ingeniero Carlos Herrera. Sí, a eso es a lo que me refiero. Eso es lo que está pasando en Patás. ¿Y cómo lo están haciendo, no? Pueden asociarse con un crimen organizado que ha aumentado en intensidad después de la inmigración venezolana, ¿no? Todos lo hemos percibido, tendríamos que ser ciegos para no darnos cuenta. Y, y la pregunta es, ¿cómo les vamos a hacer frente, ¿no? Yo siempre he pensado que son tareas que no se les pueden dejar solamente a las autoridades. Las autoridades tienen que tener el respaldo de la ciudadanía. Y creo que la ciudadanía está más que convencida que hay que extremar las medidas hasta donde sea necesario, aplicar la ley en todo su rigor y en toda su dureza para podernos salir de este cáncer. Ahora, el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho, hace unos días indicaba que se está trabajando un proyecto de ley, ¿no?, para modificar el Reinfo. Ya no sería con ese mismo nombre, probablemente. Eso está, probablemente es lo menos significativo, sino qué medidas se tendrían que tomar a partir de la fecha, porque a lo que hemos estado asistiendo es que permanentemente había prórroga tras prórroga, prórroga tras prórroga, había presiones políticas, movilizaciones, ¿no?, financiamientos, apoyo político del Congreso, etcétera, etcétera. Y entonces ya tenían una suerte ya de visa segura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estas circunstancias? Primero creo que hay que entrar a las propias definiciones de qué cosa es pequeña minería y cosa es minería artesanal, ¿no? Este, la ley hoy día da unos volúmenes y unas capacidades que de repente exceden lo que realmente es una pequeña minería. Habría que comenzar por ese lado. Luego, por otro lado, en el caso de energía y minas, cuando el Congreso decidió extender el reinfo y prácticamente quitarle a la policía la capacidad de decomisar los explosivos, entonces el Ministerio de Energía y Minas no dijo nada. Era el momento en que tenía que haber puesto en claro su disconformidad y explicar por qué, y explicar por qué eso afecta precisamente a la minería legal, a la que está convocando, a la que le pide que invierta más, ¿no? Y luego la explicación vino, bueno, que no se hizo nada porque el Congreso de todas maneras lo iba a aprobar, entonces que se iba a tener este otro método. Todos son formas de irle dando tiempo al tiempo, ¿no? Y no se toman realmente medidas. Entonces, yo creo que primero hay que redefinir muy bien lo que son las características de la minería artesanal y pequeña minería. Segundo, ayudarlas, no hacer esas tramitologías eternas, una serie de trámites que no se pueden cumplir o que no se quieren cumplir, que son tan largos y engorrosos, hacerlo lo más simple posible y darles algunas facilidades para que ellas sí se puedan desarrollar y controlar el resto del espectro. Entonces hay que tener control sobre todos los elementos, el transporte de la venta de los explosivos, el transporte de los explosivos, las plantas donde se efectúa el tratamiento, etcétera. Todo eso está en una escala que es visible. Entonces lo que queda es hacer, ¿no? No es demasiado complicado. Lo que yo percibo es que falta voluntad. Ese es el tema de fondo. Ahora, aprovecho esta conversación, doctor, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Usted ha sido decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos años es que los colegios profesionales siempre han estado activos sobre los temas centrales del país, ¿no? Lo que ahora vemos es una suerte de inacción, ya ni siquiera un perfil bajo, ¿no?, sino una inacción sobre los temas centrales del país. No veo, por ejemplo, un pronunciamiento de los colegios frente al tema de inestabilidad política. No veo un pronunciamiento de los colegios, ni mucho menos el colegio de ingenieros, sobre el tema de la minería ilegal sobre el que estamos tratando. No veo un pronunciamiento sobre el tema de pobreza extrema y el tema económico, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los colegios profesionales? ¿Han pedido ese dinamismo, ese nivel de compromiso, ese nivel asertivo con la población?
y tampoco nunca escuché nada respecto a temas acuciantes respecto a Petroperú, ¿verdad? Exacto. Es, yo lo que percibo es, primero en el Colegio de Ingenieros hay un silencio absoluto, hay acusaciones que en el fondo son de corrupción, y entre los colegios profesionales, al único colegio que he visto salir adelante últimamente ha sido el colegio de abogados, ¿no? En los temas que le competen. Entonces, el colegio de abogados ha sido la excepción en su momento, en algún momento también he sentido al colegio médico, pero al colegio de ingenieros lo veo totalmente ausente. Y hay otro elemento que es, el conjunto de colegios profesionales, ¿no? Que tampoco he escuchado que tenga pronunciamiento alguno. Respecto al colegio de ingenieros, que lo veo más de cerca, y le pongo un ejemplo para ser más claros. Hace un par de días recibí en mi correo o en mi WhatsApp unos comentarios de un ingeniero notable del Perú, preocupado por la ley de contrataciones del Estado, donde se le da a entender que se le está dando carta blanca a estos convenios gobierno a gobierno. Y estos convenios gobierno a gobierno para la ejecución de obras son lesivos para la ingeniería del Perú, le hacen mucho daño a la ingeniería del Perú, ¿no? Entonces, y él mismo me pregunta, dice, ¿dónde está el colegio de ingenieros? Y sin embargo, recuerdo en un episodio hace no mucho, donde el Congreso de la República pide opinión a tres instituciones respecto a una autoridad que pensaba establecer con relación a las obras. Entonces, le pide a la Sociedad de Industrias, le pide al Colegio de Ingenieros y le pide a Capeco. Entonces, yo escuché el video. Entonces, Capeco y la Sociedad de Industrias, la gente que hablaba sabía lo que hablaba, lo hacía con toda propiedad, conocía todo, etcétera. ¿Quién habla en nombre del Colegio de Ingenieros? Una persona que no es ingeniero, y eso va directamente contra las reglas de ética del colegio. Y habló disparates, ¿no? Era evidente que era una persona que no conocía nada, se confundió con el nombre de una institución, inventó una institución de la que nunca he escuchado, y a mí me pareció también una enorme falta de respeto al Congreso de la República enviar a una persona que en esas condiciones, cuando había muchas personas que podían ocurrir. Creo que cuando le dije en un momento que había una crisis entre las instituciones del Perú, recuerdo que entre las instituciones que sacaban la cara por el Perú en los momentos de crisis estaban los colegios profesionales. Y hoy, como le digo, salvo los casos que le he mencionado, en algún momento, últimamente el Colegio de Abogados, el de Lima, además, ¿no? Y en algún momento el Colegio Médico, siento que como que los colegios profesionales están silentes, están en otro tema y están de espaldas a lo que está ocurriendo en el Perú. Y sobre lo que usted mencionaba hace unos instantes cuando le planteaba esta pregunta, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que ese silencio, esa inacción muchas veces tiene que ver con el propio desarrollo del colegio en sí, ¿no? Hace unos días yo conversé acá en estudios con el ingeniero Ulises Humala, ¿no? Y él, ¿por qué? Porque recogimos una denuncia que había formulado en Arequipa ante el Comité de Ética del Colegio de Ingenieros de Arequipa y directamente iba contra la actual decana, contra la ingeniera María del Carmen Ponce, ¿no? Incluso ya hablaba de presuntos hechos de corrupción, ¿no? Incluso parece ser que el Comité de Ética incluso ha sancionado por un año, con un año de suspensión a la actual decana, ¿no? O sea, ¿cómo configura todos estos hechos? ¿Cómo esto afecta a la imagen, a la marcha de una institución tan prestigiada como siempre ha sido el Colegio de Ingenieros? A mí me duele mucho porque le hace daño a una institución. Es una institución en la que yo he puesto varios años de trabajo, ¿no? De trabajo que es totalmente voluntario, y
y donde muchos ingenieros han hecho muchísimo esfuerzo por el Colegio de Ingenieros a lo largo de toda la historia del colegio, y hoy día lo veo en esa situación. Mire, hace poco me pasaron también una noticia. El Colegio de Ingenieros está construyendo un nuevo local frente al local antiguo que tiene en la avenida Arequipa. Es un proyecto que yo lo conozco bien porque en mis gestiones se compraron primero un local, luego otro local, luego se unificaron, luego se hizo un proyecto, luego se obtuvieron los permisos, luego se tuvo el dinero y se dejó listo para la obra, que es lo que está haciendo la actual gestión. Entonces, hacía algunas preguntas respecto a ello. Entonces, me enteré, por ejemplo, que había muerto una trabajadora y que yo sepa, yo soy miembro del Congreso de Consejos Departamentales y miembro nato por ser el ex decano, y nunca he escuchado un reporte respecto a eso. He escuchado leyendas que necesitan una explicación, me han pasado una foto donde aparentemente se habrían encontrado restos arqueológicos y no hay respuesta. Si fue cierto, si no fue cierto, si, qué se hizo con ellos. En fin, la información se niega, se piden las cuentas, no se sabe de las cuentas. En, hoy en día, una de las cosas que ha pasado con el Colegio de Ingenieros es que sus directivos, la gran mayoría son directivos de provincia. Entonces, cuando hay que hacer algo en Lima, no están. Y Lima es la capital de la República y es el sitio donde se realizan las mayores gestiones. Entonces, para venir a Lima hay que pagar pasaje de avión, hay que pagar hotel, hay que pagar viáticos y hay que esperar el tiempo que se necesita. Creo que parte de esto y la falta de conexiones, parte de esto también explica lo que está ocurriendo. Me decían, igual aquí le digo me decían porque me lo cuentan empleados, personas que están ahí, que se supone que deben saber, y no sé si me están diciendo o no la verdad, pero me decían, por ejemplo, que uno de los directivos alquila avioneta para venir a Lima, ¿no? Entonces, no lo sé, pero no hay transparencia. Pregunto sobre estas cosas, he preguntado en el Congreso y no hay respuestas. Yo he pedido cartas, después de escuché lo de la presentación del ingeniero Ulises Humala, yo he enviado cartas al Congreso pidiendo explicaciones, pidiendo que los temas se traten en la agenda de la próxima reunión, que los temas queden asentados en acta, pues, para lo que haya que hacer en el futuro, ¿no? Muy bien, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, como siempre es un gusto conversar con usted. Yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable como siempre. Muchas gracias, señor Hernández. Muchas gracias por esta nueva oportunidad y como siempre ha sido muy grato conversar con usted, aunque las noticias y los temas no hayan sido lo mejor. Muy Esperemos amable, que venga gracias.